La cueva parecía devorar la luz. Daron avanzaba con pasos firmes, su capa ondeando ligeramente con cada corriente de aire que emergía de las profundidades. Rocadragón era un lugar antiguo, más antiguo que la memoria del hombre, y esa grieta abierta en la ladera de la montaña parecía un umbral a otro tiempo. No sabía por qué sus pies lo llevaban allí. Solo sabía que debía ir. A medida que se adentraba, los muros dejaban de ser rocas comunes. Aparecieron relieves tallados con precisión antinatural. Ojos sin pupilas, lanzas de hielo, sombras montando bestias blancas como la muerte. Los otros. Las leyendas del verdadero invierno. Daron los reconoció. En otra vida, había leído sobre ellos. No le sorprendía que existieran. Pero verlo así, tan claramente representado, hacía que el aire se volviera más denso, como si los propios dioses observaran en silencio desde el fondo de la caverna. Esto es más antiguo que la conquista, susurró. Más antiguo que Valiria. Las marcas se desvanecieron cuando el pasadizo se abrió hacia una sala gigantesca, como una catedral hecha por dragones y no por hombres. El suelo estaba cubierto de ceniza, y el olor a azufre era tan fuerte que dolía respirar. Más allá, un rugido. No un rugido de desafío. Uno de muerte. Daron corrió hacia la fuente del sonido. Y allí, entre columnas naturales de piedra y vapor ardiente, lo vio. Caníbal. Una bestia inmensa, negra como la noche sin luna, alas como velas rotas por tormentas antiguas. En sus ojos brillaba un resplandor verde, el mismo color de las llamas fosforescentes que surgían de su garganta cuando atacaba. Frente a él, Grey Ghost, un dragón pálido, joven y ágil, luchaba por sobrevivir. Había sido arrinconado, su costado herido y sangrando. Intentaba alzar el vuelo, pero Caníbal lo derribaba una y otra vez, lanzando fuego que iluminaba la cueva como un mar de esmeralda viva. El rugido de Caníbal estremeció la caverna. Grey Ghost gimió, débil. Iba a morir. Daron no pensó. Gritó. Basta. La voz rebotó en las paredes como un trueno. Caníbal giró. Los ojos verdes se clavaron en él. Grey Ghost aprovechó el instante para escapar, cojeando, a través de un túnel lateral. Caníbal no lo persiguió. Su presa había cambiado. La criatura se irguió, desplegando sus alas gigantescas, la cabeza altísima como una torre de sombras. La temperatura bajó de repente, no por frío, sino por miedo. Daron dio un paso al frente. Si voy a morir, que sea por ti. Pero no voy a huir. Caníbal cargó. Una embestida de pura furia. Daron se lanzó hacia un saliente, rodó, y cuando el dragón pasó rugiendo, se aferró con ambas manos al cuerno que sobresalía de su cuello. Lo siguiente fue una locura. Caníbal alzó vuelo de inmediato. No le dio tiempo a pensar. El aire rugía, el viento lo golpeaba como un martillo. Caníbal voló en picada, se giró, subió en espiral, bajó en vertical, se zambulló entre nubes y emergió como un rayo. Daron no gritó. Solo apretó los dientes, los brazos y piernas tensos, su cuerpo adaptándose al caos, como si naciera para eso. El dragón buscaba tirarlo. Y no pudo. Tras lo que pareció una eternidad, el vuelo se estabilizó. Caníbal no aleteaba. Planeaba. Como si por fin quisiera sentir al jinete que lo había desafiado. Daron abrió los ojos. La vista era apocalíptica. Rocadragón desde las alturas, envuelta en niebla y fuego, el mar como un abismo debajo de ellos. Caníbal giró lentamente la cabeza. Sus ojos se encontraron con los del muchacho. Una pausa. Una decisión. Y luego, sin previo aviso, aceptación. Daron lo sintió. No era sumisión. Era respeto. Era fuego reconociendo fuego. No necesitó decir nada. Desde lo alto de Rocadragón, bajo el cielo tormentoso, un rugido profundo resonó por toda la isla. No era un dragón cualquiera, era el rugido de un antiguo dios hecho carne. Caníbal tenía jinete y poniente, un nuevo heraldo del fuego. Las alas de Caníbal cortaban el cielo gris como cuchillas negras de pesadilla. Su silueta eclipsaba el sol, proyectando una sombra tan vasta que cubría los riscos de Rocadragón y más allá. El rugido del dragón, un trueno primigenio que parecía brotar desde las mismas entrañas del mundo, hizo temblar a los soldados en las almenas. Era un sonido que no se había oído en generaciones. Los maestres dirían después que aquel día el viento cambió de dirección. Los cuervos alzaron el vuelo. Las olas chocaron con más fuerza contra los acantilados. Y los hombres, los pocos que se atrevieron a mirar al cielo, juraron haber visto al mismísimo demonio cabalgar el fuego. Pero no era un demonio. Era Daron Targaryen. Montaba al más salvaje y antiguo de todos los dragones vivos, Caníbal. El devorador de su propia estirpe. El espectro negro del pasado valirio.
Su cuerpo era una amalgama de cicatrices, su piel como obsidiana agrietada y reluciente, y sus llamas, cuando exhalaba su ira, ardían en un verde oscuro fosforescente, como llamas de brujería o veneno. Nadie en Rocadragón se movió cuando descendió. El silencio era absoluto, casi antinatural. Solo el sonido rítmico de las enormes alas descendiendo, y el crujir del suelo bajo las garras del dragón. Daron desmontó con la soltura de un jinete veterano, aunque sus piernas temblaban aún por la brutal prueba que había sido ese primer vuelo. Caníbal lo había desafiado en cada giro, cada ascenso, cada picada. Había probado su temple, su carne, su alma. Y lo había aceptado. Por ahora. El dragón retrocedió unos pasos, su respiración profunda y su aliento esmeralda colándose entre las fisuras de su mandíbula. Daron se volvió hacia la entrada de la fortaleza. Daemon Targaryen ya lo esperaba. No llevaba corona ni capa, solo una túnica negra ceñida al cuerpo, su espada al cinto. Sus ojos violáceos, como dos tajos afilados de juicio, lo estudiaban con una mezcla de sorpresa, duda, y respeto. ¿Montaste al caníbal?, preguntó, su voz firme, aunque baja. ¿Lo dudas?, respondió Daron, sin detener su paso, todavía con el rostro manchado de ceniza y una pequeña herida en la ceja. Caminaba como si acabara de conquistar un reino. Daemon lo miró de arriba a abajo. Luego miró al dragón, que observaba desde la ladera, aún alerta, su cuerpo tenso como una trampa de huesos y fuego. En los ojos del mayor de los Targaryen brilló algo, no temor, pero sí cautela. Ese dragón nunca se dejó montar, dijo Daemon, casi para sí. Ni siquiera se dejaba ver. Daron se detuvo frente a él. Tal vez estaba esperando al jinete adecuado. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellos como una antorcha encendida. Daemon ladeó la cabeza, y por primera vez, sonrió. O tal vez estás loco, dijo. Aunque eso nunca ha sido un defecto entre los nuestros. Ambos se quedaron en silencio. No era una camaradería inmediata. Era como observar a dos lobos reconocerse. Dos bestias que sabían que el otro podía morder, pero que aún no decidían si eran enemigos o hermanos. ¿Cómo lo lograste?, preguntó Daemon al fin. Daron tardó en responder. Sus ojos se desviaron hacia el horizonte, donde aún flotaban rastros del vuelo. Entré en una cueva, y encontré lo que no buscaba. El pasado. Los otros. Oscuridad. Daemon frunció el ceño. ¿Los otros? Sí, dijo Daron. Pero eso no importa ahora. En lo profundo, vi a Caníbal atacando a otro dragón. Grey Ghost, creo. Me lancé sin pensar. Y él, me dejó vivir. Me dejó montar. Daemon lo miró con más atención ahora. Algo se agitó dentro de él. No era solo admiración. Era la sensación de que Daron era parte de algo más grande. Un movimiento de piezas que apenas comenzaba. Los dragones sienten cosas que nosotros no, dijo el príncipe. Conexiones invisibles. Viejas como el mundo. Tal vez te conocía antes de conocerte. Daron bajó la vista, asintiendo levemente. En su pecho, la respiración comenzaba a calmarse. Pero no era paz. Era una calma tensa, como antes de una tormenta. Siento lo mismo, dijo. Como si nos hubiéramos reconocido. No con la mente, con la sangre. Daemon se cruzó de brazos. Esa sangre es peligrosa. Todas lo son, replicó Daron. Pero la nuestra está hecha para cosas grandes, o terribles. Un nuevo silencio se instaló entre ellos. Esta vez, no era incómodo. Era el peso de una comprensión compartida. De un vínculo que, aunque todavía nuevo, se estaba forjando a base de fuego, vuelo y legado. Finalmente, Daemon se volvió hacia el castillo. Tienes un lugar en Rocadragón, si lo deseas. Aquí no se temen a los dragones, ni a los hombres que los montan. Daron lo observó alejarse por unos pasos. Luego levantó la mirada hacia Caníbal. El dragón lo miraba, inmóvil, con esos ojos que no eran ojos, sino brasas antiguas. A pesar del vínculo recién formado, Daron sabía que nunca tendría el control total. Caníbal no era una montura. No era una bestia domesticada. Era un dios antiguo, vestido de escamas. Y sin embargo, lo aceptaba. Daron se acercó con lentitud. Caníbal no se movió. No gruñó. No lanzó fuego. Solo lo observó. Cuando el joven estiró la mano, tocó el hocico cálido del dragón. La piel era rugosa, como roca volcánica endurecida. Sentía vibrar el poder bajo la superficie. Era como tocar un volcán dormido. En su mente, una imagen fugaz se coló.
La larga noche, un mar helado, criaturas con ojos azules, y caníbal volando sobre ellos, escupiendo fuego verde que no derretía, sino purificaba. Daron se estremeció. Pero no retrocedió. El dragón cerró los ojos. Y rugió. No de ira, no de rabia. Era un rugido, de aceptación. Desde las torres de Rocadragón, el rugido se oyó como una profecía hecha carne. Las noticias llegaron como un vendaval desde el mar. Daron Snow, ahora Daron Targaryen, había montado a Caníbal, el más salvaje e indomable de todos los dragones vivos. Nadie lo había reclamado jamás. Nadie se había atrevido siquiera a intentarlo. Había vivido en la sombra de Rocadragón por décadas, una criatura antigua con llamas verde oscuro fosforescente y una reputación tan temida como los mitos que lo rodeaban. Pero ahora tenía jinete. Y todo Poniente temblaba. En la Fortaleza Roja, el Gran Consejo se reunió con urgencia, aunque ninguno de sus miembros pudo ocultar el desconcierto tras sus rostros compuestos. Los rumores se esparcían más rápido que el vino en un banquete. El bastardo legitimado ha conquistado a una bestia de fuego. Y no a cualquiera. A Caníbal. Otto Hightower fue el primero en hablar cuando las puertas se cerraron. Esto cambia muchas cosas, dijo, con voz baja, grave. Un hombre que ha montado a Caníbal, no es solo un príncipe. Es un símbolo. Ser Lionel Strong, siempre prudente, respondió. ¿Un símbolo de qué, mi señor? ¿De la voluntad de los dioses? ¿O del caos por venir? Viserys los escuchaba desde su asiento, una copa de vino entre las manos, y por una vez en mucho tiempo no parecía enfermo ni abatido. Sus mejillas tenían algo más de color, y una chispa vibrante danzaba en sus ojos violetas. Es mi hermano, dijo, con una sonrisa apenas contenida. Mi sangre. Hijo de Balón el Valiente. ¿Quién más sino él podría lograrlo? Los demás se miraron, sin atreverse a cuestionar al rey en voz alta, pero Otto Hightower frunció los labios con apenas una arruga de desacuerdo. Caníbal no es un dragón común, su gracia. Hay quienes lo consideran una aberración. Una criatura fuera del control de los hombres. Entonces es justo que lo monte alguien que no fue hecho para ser controlado, replicó Viserys, con una calma peligrosa. Daron ha vivido bajo la sombra de su sangre. Siempre prudente. Siempre digno. ¿Y ahora que alza el vuelo, teméis lo que representa? Otto calló. Porque el rey no hablaba con pasión ciega. Hablaba con orgullo. Y en ese orgullo había algo más. Una esperanza renovada. Después de la sesión del consejo, las palabras siguieron corriendo como fuego entre hojas secas. Nobles, doncellas, soldados, hasta criadas cuchicheaban en los pasillos. Daron Targaryen. Jinete de dragón. Jinete de Caníbal. En sus aposentos, Alicent Hightower se encontraba sentada frente al espejo, mientras una doncella la ayudaba a trenzar el cabello. La joven noble parecía tan compuesta como siempre, pero sus ojos, reflejados en el cristal, no parpadeaban. Escuchaba. Dicen que el dragón lanzó llamas verdes al cielo, como si la propia magia antigua hubiera despertado, murmuraba la criada. Que se oyó su rugido hasta el puerto. Alicent no respondió. Solo asintió lentamente y dejó que la mujer terminara su tarea. Cuando estuvo sola, se levantó y caminó hasta la ventana, observando el cielo nublado sobre desembarco del rey. Todo estaba cambiando. Lo sentía. El tablero había girado. Durante semanas, había seguido el juego que su padre, Otto, le había insinuado con suaves presiones y consejos envueltos en afecto. Agradar al rey. Estar cerca. Ser su consuelo. Palabras no dichas, pero claramente entendidas. Ella había obedecido. Con educación. Con gracia. Con resistencia callada. Pero dentro de sí, algo empezaba a despertar. No rabia. No rebelión. Conciencia. Sabía lo que hacía. Lo que estaba haciendo. Y aunque odiaba no haberlo elegido, también comprendía lo que podía significar. No solo para su padre. Para ella. Esa noche, acudió nuevamente a las habitaciones del rey, como lo hacía últimamente. Viserys estaba de mejor humor que nunca. Más erguido. Más presente. Daron ha hecho lo imposible, le dijo, mientras ella le servía el vino. Lo he soñado muchas veces, uno de los nuestros montando a esa bestia. Pero nunca imaginé que sería él. Que viviría para verlo. Alicent lo escuchaba, sentada cerca, sus manos sobre el regazo, fingiendo distraerse con el fuego, pero absorbiendo cada palabra. Dicen que Caníbal devoró a otros dragones en tiempos antiguos, susurró ella. Que incluso los Targaryen lo temían. Y sin embargo, se inclinó ante mi hermano, respondió Viserys, con una sonrisa torcida.
Esos sueños de grandeza que Daemon siempre tuvo, ahora recaen sobre Daron. Pero él es diferente. Más templado. Más sabio. Alicent inclinó la cabeza apenas. ¿Y qué haréis con él, mi señor? Ahora que es jinete de dragón. Viserys no respondió de inmediato. Sus ojos se perdieron en las llamas. Nada, dijo al fin. Por ahora, nada. No quiero que se sienta utilizado. Que crea que su valor reside solo en el poder que monta. Quiero que sepa que su hermano cree en él. Tal como es. Alicent sintió una punzada en el pecho. No por Daron, ni por el rey. Por ella misma. Porque en ese momento, mientras él hablaba de su hermano con calidez, ella se preguntaba si alguna vez alguien hablaría de ella así. No como una pieza. No como una jugada. Sino como una persona. Y aún así, sonrió. Porque era lo que se esperaba de ella. Y porque estaba empezando a entender que, si no podía ser libre, entonces al menos debía aprender a jugar. Mientras tanto, en los rincones más altos de la fortaleza, los maestres escribían cartas febrilmente, y los cuervos partían en todas direcciones. Rocadragón, bastión de tormentas, refugio estival, incluso nido de águilas. La noticia del jinete de Caníbal era demasiado grande para mantenerse encerrada. Y en cada sala de consejo, en cada castillo, en cada casa noble de Poniente, la misma pregunta comenzaba a surgir. ¿Qué lugar ocupará Daron Targaryen en lo que está por venir? Nadie lo sabía. Pero todos sabían una cosa. El tablero se había movido. Y las sombras de los dragones volvían a cubrir el cielo. El aire salado de Rocadragón lo envolvía todo. Las olas golpeaban los riscos con una fuerza milenaria, como si quisieran advertir a los hombres que allí habitaban que la isla no era suya. Era de los dragones. Siempre lo había sido. Daron lo sentía en cada piedra, en cada columna tallada con runas valirias, en cada escalón que descendía hacia las cavernas. Rocadragón vibraba con una energía antigua, densa, como si su corazón latiera con fuego líquido bajo la tierra. Caníbal dormía ahora en la misma cueva donde lo había encontrado. Sus llamas de color verde oscuro fosforescente aún marcaban las paredes con un resplandor enfermizo. Los soldados se mantenían alejados por órdenes directas de Daemon. No lo provoquen. Y no se acerquen al jinete si no quieren morir. No eran advertencias. Eran hechos. Daron se entrenaba cada mañana en el patio central. Espada en mano, sudor en la frente, los músculos marcados por la exigencia que él mismo se imponía. Ya no bastaba con ser hábil. Ahora era jinete de un monstruo de leyenda. Un símbolo viviente. Tenía que ser invencible. Daemon lo observaba desde una galería en lo alto. Con una copa de vino en la mano y la mirada aguda, evaluaba cada movimiento del joven. Lo irritaba no entenderlo del todo. ¿Cómo ese muchacho podía haber montado a Caníbal? ¿Por qué no lo devoró? ¿Qué fuego cargaba en la sangre? Cuando bajó al patio, el sol ya comenzaba a hundirse en el horizonte. Peleas como un príncipe, dijo Daemon, acercándose con paso firme. ¿Y tú como un rey frustrado? Respondió Daron, sin voltear a verlo. Hubo un silencio tenso. Luego ambos sonrieron. No era una ofensa, sino un juego. Uno que los dos entendían. He tenido suficientes coronas para saber que pesan más de lo que valen, dijo Daemon, soltando la capa y tomando una espada de entrenamiento. ¿Quieres probar mi temple? Quiero ver si el dragón te hizo más que jinete. El entrenamiento fue un duelo silencioso de poder y voluntad. Espada contra espada, giro contra giro. Daemon era rápido, elegante, mortal. Daron, más preciso, brutal y con una intuición que parecía anticipar cada movimiento. Peleaban como si sus cuerpos compartieran la misma sangre. Quizás porque lo hacían. Cuando las espadas se cruzaron por última vez y el sudor les bañaba el rostro, Daemon lo miró con un brillo diferente. No eres un simple bastardo. Daron no respondió. Ya no necesitaba hacerlo. Ambos sabían que las palabras eran innecesarias. Esa noche, Rocadragón dormía bajo un cielo cubierto de nubes. Daron, en cambio, no podía. Las llamas verdes de Caníbal parecían haber entrado en sus sueños, como un fuego que no se apaga jamás. En su mente, vio una visión. Un campo helado, cubierto por una nevada interminable. Torres negras alzándose sobre la nada. Una figura encapuchada caminando entre cuerpos congelados. Caníbal volaba sobre el hielo, lanzando fuego verde que no derretía la nieve, sino que la hacía brillar con un tono espectral. En el horizonte, un dragón blanco de ojos azules rugía. No tenía jinete. Solo hambre. Daron despertó sin gritar. Solo sudor. Solo frío. Se sentó en la cama y respiró hondo. No necesitaba entenderlo todo aún.
Solo sabía una cosa. Ese invierno no pertenecía a ningún recuerdo, sino al futuro. Durante el día, recorrió los pasadizos ocultos de Rocadragón. Guiado por los mapas antiguos que había encontrado en una sala olvidada de la fortaleza, llegó a una biblioteca subterránea. Polvo, telarañas y libros con tapas de cuero agrietado. Algunos escritos en alto valirio. Otros, en una lengua que ni siquiera los Targaryen recordaban. Allí encontró una crónica perdida. Sobre los dragones indómitos, caníbal, fantasma gris, y el último silencio. El texto hablaba de dragones que no eran de los hombres, que nunca habían sido domados, y que se alimentaban no solo de carne, sino de memoria, fuego y alma. Uno de los pasajes mencionaba: y entre todos, caníbal, aquel que devora a los suyos, guardián de la llama primigenia, rechazará a todos hasta el elegido. El que venga con un alma fuera del tiempo. Daron cerró el libro lentamente. Lo entendía. No con lógica, sino con instinto. Como si una parte de él siempre lo hubiera sabido. Al día siguiente, montó a Caníbal por segunda vez. El dragón bufó con fuerza al sentirlo acercarse. Su aliento hizo vibrar el suelo. Las llamas verdes se encendieron brevemente en su garganta, pero no las soltó. Solo lo observó. Vamos, viejo bastardo, murmuró Daron. Volaremos otra vez. Y lo hicieron. Alto, veloz, con giros que cortaban el aire y ponían a prueba el temple del jinete. Daron se aferraba con fuerza, pero no por miedo. Por desafío. Caníbal probaba su determinación, su temple, su alma. Como si esperara que cayera. Pero no lo hizo. Al contrario, se mantenía firme. Una parte de él se sentía más cómodo sobre ese monstruo que en el suelo. Después del vuelo, Caníbal aterrizó sin violencia. Sus ojos brillaban con ese tono radiactivo, pero no había hostilidad. Solo reconocimiento. Daemon presenció todo desde una torre. Bajó más tarde, en la noche, con una copa de vino. Eres el primer jinete de Caníbal. ¿Sabes lo que eso significa? Significa que algo en mí ya no es del todo humano, respondió Daron. Daemon alzó su copa. Entonces brindemos por eso. Por lo que hemos dejado atrás. Y por lo que se viene. Daron no brindó. Solo lo miró. Había respeto entre ellos. No afecto. No aún. Pero sí una comprensión profunda. Dos hombres marcados por el fuego, destinados a incendiar el mundo, o salvarlo. Más tarde, esa misma noche, Daron descendió a las cavernas con una antorcha. No buscaba libros esta vez. Las profundidades de Rocadragón guardaban secretos más antiguos que la memoria de los hombres. Aquel castillo, esculpido en piedra fundida por el fuego de dragones y la fe de conquistadores, se erguía no solo como bastión Targaryen, sino como guardián de lo que alguna vez fue. Era un lugar donde el pasado murmuraba desde los muros, y donde el futuro a veces se revelaba entre sombras. Daron descendía por una grieta angosta, flanqueada por estalactitas húmedas. La antorcha en su mano proyectaba figuras titubeantes sobre la roca negra. Su respiración era lo único que rompía el silencio. Aquel lugar, hallado en un sueño y confirmado por la intuición de su alma reencarnada, parecía llamarlo. No por nombre, sino por sangre. Había dejado atrás las cámaras principales de Rocadragón y bajado por un sendero olvidado, una grieta que el tiempo casi había sellado por completo. Pero él sabía a dónde se dirigía. En parte porque algo dentro de él, un instinto que no era suyo, lo guiaba. Al fondo de la caverna encontró una cámara circular cubierta de inscripciones valirias y runas aún más antiguas. Polvo, musgo, y huesos antiguos adornaban el suelo. Allí, grabada en la roca con una mezcla de fuego y sangre, yacía una advertencia que solo alguien con su conocimiento podría descifrar. Cuando el invierno camine, y los muertos sigan a la tormenta, los dragones deberán elegir entre la oscuridad y la llama. El aliento de Daron se congeló. No por sorpresa, sino por la confirmación. Los otros. Ya lo sabía, por supuesto. En su vida pasada, había leído sobre ellos en páginas de historia ficticia. Pero ver su mención aquí, grabada siglos antes de que los hombres del norte siquiera construyeran el muro, le daba una dimensión más terrible. Más real. Siguió su camino, internándose más profundo hasta que la gruta se abrió repentinamente en una subcueva gigantesca. La temperatura descendió bruscamente, y un aire sulfuroso mezclado con algo aún más salvaje le llenó los pulmones. Daron alzó la antorcha. Frente a él, un dragón joven, de unos 6 metros, escamas pálidas como la ceniza y ojos brillantes, chillaba, acorralado. Era Sombra Gris, uno de los dragones indómitos. Su cuerpo tenía cicatrices, marcas de haber luchado por comida, por espacio, por vida.
Y entonces, desde las sombras más allá, surgió una forma titánica. Un rugido sacudió las entrañas de la montaña. Caníbal emergió como una pesadilla salida del abismo. Inmenso, de escamas negras como la obsidiana, ojos verdes incandescentes como brasas vivas, y llamas que, al salir de su garganta, ardían con un verde oscuro fosforescente, como fuego de almas condenadas. Cada paso suyo estremecía la roca. Cada exhalación era un recordatorio de lo que la naturaleza no debería haber permitido vivir. Sombra Gris intentó volar, pero Caníbal se lanzó con furia ancestral. Daron gritó. ¡No! Pero su voz fue como un susurro frente al rugido de la bestia. Caníbal embistió, sus fauces abiertas como una grieta al infierno, atrapando el ala de Sombra Gris. El joven dragón chilló, su sangre salpicando la piedra en un rojo vivo y espeso. El impacto hizo que parte de la cueva temblara. Las rocas se sacudieron. Daron retrocedió, pero no huyó. La sangre Targaryen hervía en sus venas. No podía mirar a otro lado. Caníbal. Gritó, sin saber si sería su última palabra. Pero entonces ocurrió algo que ni él esperaba. Caníbal se detuvo. No del todo, no con docilidad. Sus ojos verdes como fuego se clavaron en él. Lo examinó. Lo olió. Se irguió. Un silencio espeso cayó sobre la cueva. Daron dio un paso. Luego otro. Y otro. Cada movimiento era un reto a la muerte. Pero no apartó la mirada. No tembló. Tómame, susurró, más a sí mismo que al dragón. Si vas a devorarme, hazlo. Pero si no, acéptame. Caníbal rugió, las paredes temblaron, y luego extendió sus alas como un castigo divino. Las llamas verdes brotaron de su garganta, pero no le alcanzaron. Era una prueba. Un juicio. Daron corrió hacia él, trepando con la determinación de quien ya había muerto una vez y había vuelto. Las escamas le quemaban las palmas, pero no se soltó. Caníbal se alzó en vuelo, furioso. El aire lo cortaba como cuchillas, el ascenso fue brutal. Daron se aferró con fuerza mientras el dragón se sacudía violentamente, tratando de derribarlo. No era un vuelo. Era una tormenta viviente. Pero Daron resistió. Gritó al cielo con furia, con fuego en los ojos y determinación en el alma. No por gloria. No por ambición. Por destino. Y entonces Caníbal se estabilizó. Planeó en el aire, aún gruñendo, aún salvaje, pero aceptando. Al regresar, descendieron hacia la misma subcueva. Daron desmontó, jadeante, sudoroso, con sangre seca en las manos por las escamas afiladas. Detrás de ellos, el cuerpo sin vida de Sombra Gris yacía destrozado, la sangre aún caliente. Caníbal, sin perder tiempo, se abalanzó y comenzó a devorarlo. El crujir de huesos llenó la caverna. La escena era dantesca. Y sin embargo, inevitable. Daron lo observó con ojos duros. ¿Cuántos necesitarás para saciarte? Susurró. ¿Cuántos más vas a devorar? El hedor de sangre y fuego verde lo envolvía. Debía encontrar una solución. Si Caníbal era el único capaz de enfrentar lo que venía, debía sobrevivir. Pero no podía permitirse perder a otros dragones en el proceso. La guerra aún no había comenzado. Y ya empezaban las pérdidas. La cueva se sumió en la penumbra mientras Caníbal devoraba hasta el hueso. Y Daron, con la mirada fija en su nuevo aliado monstruoso, comenzó a trazar su siguiente paso.